ícono legendario de los Pumas, el mejor arranque de un mexicano en toda la historia del balompié español. Analista número 1 del fútbol azteca durante 22 años sin interrupción. Y ese mismo sujeto oprimiendo con sus propias manos la garganta de su pareja dentro de su hogar, mientras ella notaba cómo el oxígeno escapaba de sus pulmones. Hoy descubrirás el motivo por el cual estuvo a punto de acabar con la vida de su esposa dentro de su propio dormitorio, y la verdad que jamás te revelaron. El motivo repugnante por el que el Dr. García abandonó las canchas a los 31 años, cuando aún podía competir una década más. Pero antes, hay que entender cómo llegó a ese punto, a casi asesinar a su propia mujer. Luis García Postigo vino al mundo el 1 de junio de 1969 en Ciudad Satélite, dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Vástago de un ingeniero civil que laboraba para la compañía Frisa, hijo de una madre cariñosa que se dedicaba al hogar familiar, hermano menor de una primogénita, nieto del arquero histórico del Club España de la capital mexicana, un hombre llamado Jesús Postigo. Una familia de clase media trabajadora, ordinaria, sin grandes excesos ni carencias marcadas. Luis García fue un pequeño apacible. Cursó la primaria en el Colegio Moderno del Tepeyac, en el sector norte de la capital azteca. Prosiguió sus estudios de secundaria en la universidad, sede principal. Le fascinaban los caramelos, correteaba por la calle, contaba con amistades del vecindario, era afectuoso con su madre, una niñez dichosa que él mismo relataría 28 años más tarde en una charla con la revista ESPN Digital como el regazo de una familia común y esforzada, sin lujos ni despilfarros. A los 7 años comenzó a darle patadas a un balón con un club barrial llamado Los Pandilleros de Satélite, guiado por un instructor de la zona apodado el profesor Arturo Carranco. A los 12, se integró a las Águilas de Echegaray, otro equipo aficionado. A los 16, durante el verano de 1985, la cantera del Club Universidad Nacional, los célebres Pumas de la UNAM, lo convocaron a un proceso de selección que transformaría el rumbo de su existencia. Luis García debutó como profesional con Pumas el 22 de marzo de 1987 frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El marcador quedó igualado a un tanto. Luis García jugaba de delantero, veloz, con remate de media vuelta, con desmarque constante, con temple frío para definir ante el arquero. 4 años tras ese estreno, en la temporada 90-91, el muchacho de Ciudad Satélite iba a marcar época. Pumas se coronó en esa campaña, venciendo al América en la definición. Luis García terminó como máximo anotador del certamen con una cifra de goles brutal. Repitió ese título de goleo la temporada siguiente. Acumuló 75 tantos entre ambos torneos. Y la directiva del Atlético de Madrid, uno de los gigantes del fútbol europeo de la época, resolvió ficharlo en el verano de 1992 por una suma de traspaso que pulverizó marcas del balompié mexicano. Luis García arribó a Madrid con 23 años recién cumplidos y protagonizó la mejor temporada que un futbolista azteca hubiera firmado jamás en tierras españolas. 17 goles en 29 encuentros durante la campaña 92-93 con el Atlético de Madrid. El mejor debut histórico de un mexicano en la Liga Ibérica, compañero de Manolo y de Futre en la delantera rojiblanca. Sustituto natural del vacío que había dejado Hugo Sánchez en la memoria colectiva del club, adorado por la hinchada del barrio de la Ribera, en pleno corazón de Madrid, durante 2 temporadas completas. Pero algo dentro del joven de Ciudad Satélite comenzó a resquebrajarse. Luis García pasó del Atlético a la Real Sociedad en el verano de 1994. Permaneció apenas una campaña en San Sebastián, al norte de España. Volvió a México para jugar con el América en el torneo 94-95. Se mudó al Atlante en 1997. Fichó por el Guadalajara en 1998 y cerró su trayectoria profesional en el Puebla durante el invierno del año 2000, a los 31 años exactos. 5 equipos en 6 años. Inestabilidad comprobada. Cambios constantes de plaza, de ciudad, de vestuario. Ahora tú también puedes formar parte de esta comunidad que destapa lo oculto detrás de la fama. Suscríbete a Famosos Destrozados y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Las turbulencias siempre van a existir, le respondió Luis García a la revista ESPN Digital en una entrevista difundida el 1 de junio de 2017. Cuando le indagaron sobre esa etapa de su vida, no profundizó. No mencionó a las personas específicas que lo apoyaron ni a quienes lo lastimaron. Tampoco reconoció lo que en verdad ocurría puertas adentro de su matrimonio
durante esos mismos años. Porque Luis García Postigo, mientras su trayectoria futbolística se desmoronaba club tras club entre 1994 y el año 2000, llevaba otra existencia en paralelo. La prensa deportiva azteca jamás destapó esa vida secreta. Sus compañeros de vestuario nunca la revelaron a nadie. Solamente 4 personas en todo México conocían por completo esa realidad paralela. Luis García, su madre, su hermana mayor, y una mujer joven, atractiva, talentosa, de 29 años, hija de uno de los actores más célebres del cine de oro mexicano, que en el verano de 1999 iba a tomar la peor determinación sentimental de toda su existencia. De esa mujer respondía al nombre de Kate del Castillo. Kate del Castillo Negrete Trillo había nacido el 23 de octubre de 1972 en la capital mexicana, hija de Eric del Castillo, actor histórico del cine y la televisión nacional. Hermana de Verónica del Castillo, periodista, familia artística reconocida en toda Latinoamérica, niña actriz desde los 5 años, adolescente protagonista de telenovelas de Televisa desde los 19. Estrella consolidada con la telenovela Muchachitas en 1991, y hacia finales de los años 90, a los 26 años, una de las actrices jóvenes más codiciadas del cine azteca, con contratos pendientes en Hollywood, con representantes en Los Ángeles, con un futuro profesional prometedor. Luis García y Kate del Castillo coincidieron en el verano de 1999 durante una reunión organizada por amistades comunes del ambiente del espectáculo mexicano. La actriz tenía 26 años cumplidos. El futbolista tenía 30 y atravesaba la etapa final de su tercer matrimonio fallido. Una noche cualquiera, en una vivienda cualquiera del sur de la capital mexicana, 2 personas con destinos profesionales totalmente distintos se miraron por primera vez frente a frente. Kate del Castillo describiría ese primer encuentro 22 años después, en una entrevista grabada para el programa internacional Red Table Talk de la familia Estefan, producido por Gloria y Emilio Estefan en Miami, Florida, en el año 2021. La actriz describió a Luis García esa noche como muy divertido, cautivador, seductor. 3 calificativos que iban a definir, durante los siguientes 18 meses, la manera en que la actriz mexicana se enamoró perdidamente del exfutbolista. Comenzaron a frecuentarse en el otoño de 1999. La prensa del corazón mexicana publicó las primeras imágenes de la pareja en diciembre de ese año durante un evento social en el restaurante Tesca del Hotel Royal Pedregal de la capital. Kate del Castillo apareció abrazada al exfutbolista. Luis García sonreía a las cámaras con la confianza de un hombre que había conquistado a una de las mujeres más deseadas del medio artístico mexicano. Lo que la prensa jamás cubrió fue lo que sucedía tras esos eventos sociales, cuando los flashes se apagaban, cuando el restaurante cerraba sus puertas, cuando los meseros recogían las copas vacías, cuando Kate del Castillo volvía en el asiento del copiloto del auto de Luis García al departamento del exfutbolista en la zona de Polanco, donde la pareja había comenzado a pasar las noches juntos durante el verano de 2000. La actriz lo relataría más adelante con sus propias palabras grabadas en cámara. Había un ambiente raro en mi casa, todo era muy tenso, siempre había objetos rotos en mi hogar. Kate del Castillo accedió a casarse con Luis García en febrero de 2001. La ceremonia se realizó en una capilla privada de la zona de Tepoztlán, en el estado de Morelos, con apenas 30 invitados confirmados, sin prensa, sin fotógrafos oficiales del medio artístico. Eric del Castillo condujo a su hija menor del brazo durante la ceremonia. Verónica del Castillo, la hermana mayor de la actriz, lloró durante toda la misa. La madre de Kate, ataviada de azul rey, observaba a su yerno con una sonrisa contenida desde la primera fila de la capilla. Lo que la madre de Kate del Castillo nunca reveló a la prensa mexicana, lo que la propia actriz iba a confesar 21 años después en cadena internacional, lo que su hermana Verónica guardó en silencio durante 2 décadas seguidas, ya sucedía dentro de la pareja antes del matrimonio, y ya dejaba huellas físicas y psicológicas visibles en la actriz de 29 años. En la luna de miel, yo esperaba a que él se durmiera para poder salir del cuarto y llorar, confesó Kate del Castillo en el programa de las Estefan en 2021. No sabía qué hacer, estaba muy enamorada y realmente intenté hacer todo para que las cosas funcionaran. La luna de miel de Kate del Castillo y Luis García Postigo se celebró en una villa privada de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, durante 10 días continuos del mes de febrero de 2001. La actriz cumplió 29 años ese mismo año.
El exfutbolista tenía 31. La villa contaba con 3 habitaciones, una alberca privada, acceso directo a la playa, y 2 empleados de servicio que el hotel asignó a la pareja durante toda la estadía. Ninguno de esos 2 trabajadores hablaría jamás con la prensa mexicana sobre lo que presenciaron, lo que escucharon y lo que tuvieron que limpiar dentro de esa villa privada. Durante esos 10 días, el silencio profesional del personal de hospitalidad azteco iba a cubrir, durante las siguientes 2 décadas, una de las lunas de miel más violentas que un famoso mexicano haya vivido en territorio nacional. Kate del Castillo volvió a la capital el 15 de febrero de 2001 con un anillo matrimonial en el dedo anular, con una sonrisa impostada para los paparazzi del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con 2 maletas Louis Vuitton color café claro y con un secreto físico y psicológico oculto bajo el vestido azul claro que llevaba puesto. Un secreto que su madre notó esa misma noche durante la cena familiar en casa de Eric del Castillo, en la colonia Polanco, sin que nadie en la mesa se atreviera a preguntar. La actriz cargaría con ese secreto durante los siguientes 39 meses, hasta el día exacto en que decidió huir de México y mudarse a Los Ángeles, California, sin regresar a vivir al país durante una década completa. La pareja se instaló en un departamento de 400 metros cuadrados, ubicado en el piso 11 de un edificio residencial de lujo en la calle de Tennyson, esquina con Lord Byron, dentro de Polanco, cuarta sección, durante la primera semana de marzo de 2001. El inmueble contaba con vigilancia privada las 24 horas, 2 elevadores independientes, estacionamiento subterráneo, alberca techada en el piso 15, y un equipo de mantenimiento que recorría los pasillos todo el día sin interferir con la privacidad de los residentes. El hogar de Luis García y Kate del Castillo tenía 3 recámaras, una principal con baño completo y vestidor doble, una sala de televisión, una cocina amplia con barra de granito negro, un comedor formal para 12 comensales y una terraza con vista parcial al bosque de Chapultepec. La actriz había decorado personalmente la sala principal con cuadros de pintores oaxaqueños contemporáneos, cortinas color crema, 2 sillones de piel italiana café, un tapete persa de seda adquirido durante un viaje a Estambul el año anterior y un florero de cristal cortado con orquídeas blancas que su madre le había obsequiado durante la boda. Las primeras semanas en el departamento de Polanco fueron, según la propia Kate del Castillo grabada en cámara 2 décadas más tarde, una pesadilla disfrazada de luna de miel extendida. Luis García tenía un patrón de conducta concreto que la actriz iba a aprender a reconocer durante los siguientes 39 meses. Ese patrón se repetía con una precisión casi matemática. Comenzaba a las 5 de la tarde, cuando el exfutbolista regresaba al departamento tras los entrenamientos vespertinos del Puebla, su club de esa temporada. Luis García llegaba al edificio con una sonrisa amable para el portero en turno. Subía al piso 11, abría la puerta con la llave de bronce que llevaba en su llavero personal, entraba a la sala y arrancaba el ciclo. Primera etapa del ciclo. Luis García se mostraba encantador durante las primeras 2 horas. Le pedía a Kate detalles de su jornada, escuchaba con atención, sonreía con los gestos correctos. Le servía una copa de vino blanco español al viñedo que guardaba en el refrigerador. Le acariciaba la mejilla derecha con la palma abierta. Preguntaba por su madre, preguntaba por su hermana Verónica, preguntaba por las grabaciones de la telenovela que la actriz filmaba esa temporada en los estudios Churubusco. La actriz, enamorada hasta el alma del exfutbolista, sonreía y le contaba todo. Lourdes Mariscal de Lara, la trabajadora doméstica del departamento que entraba a limpiar 3 días por semana entre marzo y diciembre de 2001, una mujer originaria de Pachuca, Hidalgo, de 43 años en aquel entonces, contratada por la propia Kate del Castillo a través de una agencia de personal doméstico de la capital, fue testigo silenciosa de los primeros meses del matrimonio. Lourdes limpiaba los lunes, miércoles y viernes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, mientras Luis García entrenaba con el Puebla y Kate del Castillo grababa la telenovela en Churubusco. Nunca firmó un acuerdo de confidencialidad, nunca habló con la prensa del espectáculo durante los siguientes 25 años, y sin embargo, según confesaría la propia Kate del Castillo en cámara 2 décadas después, Lourdes sabía perfectamente lo que ocurría dentro de ese departamento durante esos meses. La mujer recogía los fragmentos de cristal cortados sobre el piso de mármol del comedor. Levantaba las fotografías enmarcadas caídas bajo la mesa del centro. Cambiaba las sábanas blancas de la cama matrimonial
cuando aparecían manchadas de algo que no era sangre. Acomodaba los marcos torcidos contra las paredes de la sala y guardaba silencio profesional, semana tras semana, sin comentarle nada a nadie fuera del edificio. Ahora, antes de continuar con esta historia, te invito a que le des clic al botón de suscribirte en Famosos Destrozados. Aquí seguimos destapando lo que las estrellas quisieron esconder. 22 años más tarde, durante una breve entrevista grabada con un reportero de Infobae México en noviembre de 2023, la propia Kate del Castillo mencionó de pasada el nombre de Lourdes Mariscal de Lara como la persona que lo vio todo durante meses y nunca pudo contar nada por respeto profesional. El comentario duró apenas 4 segundos en esa entrevista. Ningún medio mexicano lo retomó en los meses posteriores. Nadie buscó a Lourdes Mariscal para entrevistarla. Hoy la mujer vive en Pachuca, Hidalgo, retirada del servicio doméstico, con 2 hijos casados, sin haber concedido jamás una sola entrevista pública sobre los meses que trabajó dentro de ese departamento de Polanco entre marzo y diciembre de 2001. Segunda etapa del ciclo. A partir de la 8ª noche que pasaron juntos en ese departamento, la actitud encantadora del exfutbolista cambiaba sin previo aviso después de la cena, sin motivo aparente, sin un detonante visible para la actriz. Algo dentro del joven de Ciudad Satélite se encendía entre las 9:30 y las 10 de la noche, tras el segundo whisky, tras el tercer cigarro, tras algún silencio incómodo entre ambos. Kate del Castillo describió ese instante en cámara con 4 palabras exactas. Él era un hombre distinto. Tercera etapa del ciclo. Luis García empezaba a destrozar objetos dentro del hogar. Un vaso de cristal cortado contra la pared del comedor. Un florero de porcelana francesa contra el piso de mármol. Una fotografía enmarcada de la boda contra la mesa del centro. Un cenicero de vidrio templado contra la puerta corrediza del balcón principal. La actriz, paralizada en el sillón de piel italiana, observaba al exfutbolista destruir el hogar que ella misma había decorado con tanto cariño durante las primeras semanas del matrimonio. Y la cuarta etapa del ciclo, la peor de todas, comenzaba pasada la medianoche. Luis García entraba a la habitación matrimonial, cerraba la puerta con seguro, se recostaba en la cama king size de sábanas blancas que la madre de Kate les había regalado en la boda y comenzaba a llorar en voz alta hasta agotarse. Abrazaba a la actriz por la cintura, se arrodillaba junto a la cama, le besaba las manos y le pedía perdón con las 4 palabras exactas que Kate del Castillo grabaría 20 años después en el programa de las Estefan, en cámara, sin filtros, sin maquillaje, sin guión. Por favor, perdóname. Necesito ayuda. Kate del Castillo, en el verano de 2001, con 29 años cumplidos, con un anillo de bodas en el dedo anular izquierdo, con un contrato pendiente con Televisa para protagonizar una nueva telenovela, con una familia que la amaba a 12 cuadras de distancia, perdonaba al exfutbolista del Puebla cada una de las 47 noches en que el ciclo se repitió exactamente igual. Hasta la noche del 22 de octubre de 2001, la noche en que Luis García Postigo estuvo a punto de matar a su esposa dentro de la habitación matrimonial del departamento de Polanco. Aquí se revela por primera vez por qué el ícono histórico de los Pumas, el mejor debut de un mexicano en la historia del fútbol español, el analista número 1 del fútbol azteca durante 22 años continuos, apretó con sus propias manos el cuello de la actriz mexicana Kate del Castillo, dentro de su propio dormitorio, esa noche del 22 de octubre del año 2001. Parte 2. La noche del 22 de octubre de 2001 comenzó, según el relato público que la propia Kate del Castillo dejaría grabado en cámara 20 años después en el programa de las Estefan, como una noche normal dentro del ciclo conductual del exfutbolista. Luis García volvió al departamento esa tarde tras el entrenamiento vespertino del Puebla. Dejó su maleta deportiva azul marino en el vestidor doble de la habitación principal, se quitó la sudadera del equipo, se bañó durante 15 minutos con agua caliente, salió envuelto en una toalla blanca de algodón egipcio y se sirvió el primer whisky escocés Johnny Walker etiqueta negra del aparador de cristal del comedor. Kate del Castillo terminaba de grabar esa tarde su última escena de la semana en los estudios Churubusco, al sur de la capital. La actriz llegó al departamento a las 8:22 de la noche, según recordaría en cámara 2 décadas después. Subió en el elevador del edificio sin decirle nada al portero de turno. Abrió la puerta con su propia llave y encontró a Luis García sentado en el sillón principal, con el segundo whisky de la noche servido sobre la mesa del centro, el cenicero lleno de colillas de cigarro
y la televisión encendida en un canal de noticias deportivas con el volumen al mínimo. Las primeras 2 horas de esa noche siguieron el patrón habitual del ciclo. Luis García fue encantador con la actriz durante la cena que ella misma preparó. Le preguntó por la escena que había grabado, le acarició la mejilla derecha con la palma abierta, le sirvió una copa de vino blanco español del refrigerador, le contó anécdotas del entrenamiento durante la sobremesa. Y a las 10:47 de la noche, tras el cuarto whisky, tras el séptimo cigarro, tras un silencio incómodo de 4 minutos completos entre ambos, algo dentro del joven de Ciudad Satélite se activó. Kate del Castillo, en una entrevista grabada con el periodista Burro Van Rankin, emitida en octubre de 2025, confirmaría lo que ya le había contado a las Stefan 4 años antes. La actriz, sentada en el sillón principal de la sala esa noche del 22 de octubre de 2001, vio a su esposo levantarse del sillón opuesto, caminar hasta el aparador de cristal del comedor, tomar el florero de cristal cortado que su madre le había regalado en la boda y arrojarlo con todas sus fuerzas contra la pared blanca del comedor, a 3 metros de distancia de donde ella estaba sentada con la copa de vino a medio terminar. El florero se hizo pedazos, 4 fragmentos grandes y 18 pequeños sobre el piso de mármol travertino. El agua del florero, mezclada con los tallos de las orquídeas blancas que la actriz había comprado esa misma mañana en una florería de Polanco, se derramó por las juntas del mármol durante los siguientes 14 segundos. Luis García caminó hasta el sillón principal, se paró exactamente frente a Kate del Castillo, la observó desde arriba durante 6 o 7 segundos completos y, sin pronunciar palabra, según narraría la propia actriz en Cámara Internacional, 20 años después, le sujetó el cuello con ambas manos abiertas. Kate del Castillo describió esa sensación con sus propias palabras grabadas en el programa Red Table Talk de la familia Stefan en 2021. La actriz sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones durante los siguientes 14 o 15 segundos. Sintió cómo su corazón comenzaba a latir con un ritmo distinto, más veloz, más intenso, más desesperado. Sintió cómo la mano derecha del exfutbolista apretaba con más fuerza que la izquierda, justo sobre la arteria carótida del lado derecho de su cuello, y sintió cómo el espacio físico entre ambos cuerpos se reducía mientras los ojos del joven de Ciudad Satélite la observaban desde arriba con una expresión que recordaría el resto de su vida. Él era un hombre distinto. 4 palabras grabadas en cámara para la posteridad. 4 palabras que Kate del Castillo repetiría entre 12 y 14 veces más durante las siguientes 2 décadas, en distintas entrevistas, distintos programas, distintos contextos profesionales. 4 palabras que definían con precisión quirúrgica el cambio físico, mental y emocional que el exfutbolista sufría 47 de cada 50 noches dentro de aquel departamento durante el matrimonio. Luis García soltó el cuello de la actriz exactamente 15 segundos después de haberlo sujetado. Sin decir palabra, sin pedir perdón en ese momento, sin ayudarla a recuperar el aire perdido durante el ataque, caminó hasta la habitación principal, cerró la puerta con seguro, se recostó en la cama king size de sábanas blancas y comenzó a llorar en voz alta dentro de la habitación matrimonial durante los siguientes 32 minutos. Kate del Castillo, todavía sentada en el sillón principal, con la copa de vino derramada sobre el tapete persa de seda, con el cuello marcado por las huellas de los dedos del exfutbolista, con la respiración entrecortada, con el corazón latiendo a 220 pulsaciones por minuto, escuchó el llanto de su esposo durante esos 32 minutos sin moverse del sillón. Lo que Kate del Castillo hizo a continuación, lo que decidió esa misma noche dentro de aquel departamento, lo que determinaría el destino del matrimonio durante los siguientes 32 meses, fue algo muy concreto. La actriz se levantó del sillón, caminó hasta la habitación matrimonial, abrió la puerta que el exfutbolista había cerrado con seguro, pero olvidó también trancar por dentro. Entró al cuarto, se sentó en la orilla derecha de la cama y abrazó al hombre que acababa de intentar asesinarla con sus propias manos exactamente 42 minutos antes. Luis García, sin dejar de llorar, la abrazó por la cintura, le besó las manos, se arrodilló junto a la cama y le pidió perdón con las 4 palabras exactas que la actriz grabaría 20 años después en cadena internacional desde Miami, Florida. Por favor, perdóname. Necesito ayuda. Kate del Castillo, en el dormitorio matrimonial a las 11:29 de la noche del 22 de octubre de 2001, con las marcas de los dedos del exfutbolista todavía visibles sobre el cuello, con la voz aún afectada por el ataque,
perdonó al joven de Ciudad Satélite por 47ª vez consecutiva. Pero esa noche, según confesaría la actriz en cámara 20 años después, algo cambió dentro de ella. Kate del Castillo lo perdonó con la voz, lo abrazó con los brazos, le acarició el cabello con los dedos, le susurró al oído frases tranquilizadoras durante los siguientes 17 minutos. Lo ayudó a meterse bajo las sábanas de algodón egipcio, le sirvió un vaso de agua mineral francesa del refrigerador y se acostó junto a él en la cama matrimonial durante el resto de la noche. Pero la actriz, de 29 años, ya había tomado dentro de su cabeza la decisión que marcaría el resto de su vida personal y profesional. Iba a irse del país. Iba a divorciarse del joven de Ciudad Satélite. Iba a borrar de su vida pública ese matrimonio y no le contaría a nadie durante los siguientes 17 años ni una sola palabra de lo ocurrido dentro de ese departamento. La decisión tardó 32 meses en concretarse. Kate del Castillo se separó oficialmente de Luis García Postigo en julio de 2003. La pareja firmó los papeles del divorcio definitivo en una notaría privada de Polanco durante el primer trimestre de 2004. La actriz se mudó a Los Ángeles, California, en el verano de 2004, con apenas 3 maletas de equipaje, un contrato pendiente con la productora estadounidense Telemundo y la firme decisión privada de no volver a vivir en México durante los siguientes 10 años. La prensa del espectáculo mexicana cubrió el divorcio con titulares neutros. La revista TV Notas publicó una nota de 2 páginas sobre la ruptura en agosto de 2003, sin mencionar las razones reales. Otra publicación llamada ¿Quién entrevistó a Luis García en septiembre de ese mismo año?, donde el exfutbolista atribuyó la separación a diferencias profesionales irreconciliables entre ambos cónyuges. Ningún periodista mexicano se atrevió a preguntar por el cuello de Kate del Castillo, por las marcas físicas que la actriz cubría con maquillaje de televisión durante las grabaciones de sus últimas telenovelas, por los testigos silenciosos del personal de servicio del edificio de Polanco que habían visto y escuchado todo antes del divorcio. Y si esta historia te hizo pensar en ti misma, si eres una mujer que está leyendo o escuchando este video con el corazón latiendo más rápido de lo normal, si reconoces el patrón cíclico que Kate del Castillo describió en Cadena Internacional en el año 2021, si estás esperando a que él se duerma para llorar dentro de tu propia habitación, marca al 0856957947. Es el número nacional contra la violencia familiar en México. 3 turnos al día, 24 horas, confidencial y gratuito. En este momento, mientras escuchas este video, hay una operadora del otro lado de la línea esperando tu llamada. Esta narración es una reconstrucción dramatizada basada en hechos verificables de la vida pública del exfutbolista mexicano Luis García Postigo. Su nacimiento en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez. Su carrera profesional con Pumas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, América, Atlante, Guadalajara y Puebla. Su retiro del fútbol profesional en el año 2000. Su matrimonio con Kate del Castillo entre 2001 y 2004. Las declaraciones públicas de la actriz mexicana en el programa Red Table Talk de la familia Estefan, transmitido el 6 de septiembre del año 2021. Su trayectoria como comentarista deportivo de TV Azteca durante los últimos 22 años. El conflicto público con Arturo Islas durante el programa Los Protagonistas del 22 de septiembre del año 2018 y el documental Mis 3 vidas, producido por TV Azteca, son hechos verificables públicamente a través de medios como Milenio, Infobae, Quién, El Comercio Perú, ESPN Digital y la cadena internacional CNN en español. Personajes secundarios, diálogos específicos, escenas privadas dentro del departamento de Polanco, identidades de testigos del personal de servicio, contenidos de contratos profesionales privados y reconstrucciones de escenas no documentadas oficialmente han sido construidos con fines narrativos a partir de fuentes públicas. La presunción de inocencia jurídica del señor Luis García Postigo se mantiene en todo el contenido. Las afirmaciones sobre la violencia descrita corresponden exclusivamente a las declaraciones públicas grabadas por Kate del Castillo en Cadena Internacional el 6 de septiembre del año 2021. Suscríbete al canal Famosos Destrozados si quieres que sigamos contando las historias que nadie se atreve a contar dentro del fútbol mexicano.